Finalmente fueron aseguradas las instalaciones de la Fundación Black Jaguar White Tiger por maltrato animal o por presunto maltrato animal. Y vamos a ver cómo va el caso de Jesús N., acusado del feminicidio de su esposa, ya saben, el restaurante Suntory en la Colonia del Valle. México registró casi 28,000 nuevos contagios de COVID-19, 75 muertes en 24 horas. Y tras la inconformidad del presidente López Obrador, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el fiscal estatal Renato Sales defendieron el cateo a la casa del dirigente del PRI que ayer le presentamos. El jurado para el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York será anónimo. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy pero muy buenos días. Hoy es miércoles 6 de julio. Así arrancamos. Despierta. Gracias, Quique. ¿Qué pasó, Toño? ¿Cómo estás? No lo hagas. No lo hagas. Estoy muy contento. ¿Por qué? Porque te empiezas a... No lo hagas, por favor. Entonces lo amenacé que iba a cantar la de San 1 de enero. Ahí lo hago yo. De ver, ella cantó primero. Pero quiere cantar. No, así estamos. 7 de julio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir. ¿Qué pasó, Toñito? ¿Nos puedes platicar, Sí, por claro favor, que sí. seriamente? Hablando de España, precisamente, Pumas ha sido invitado para el trofeo Joan Gamper. Contra el Barça. Contra el Barça, que es el arranque, digamos, del año futbolístico del Barcelona. Curioso, ¿no? Porque el Atlas, que fue el primer invitado, dijo no voy, porque no las fechas se complican, los viajes, etcétera, etcétera. Pero Pumas sí. Uno de los grandes triunfos en la historia de Pumas fue ganarle al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con gol de Israel Castro, Sí. cuando dirigía a Hugo Sánchez. Exacto. Me Entonces, una estaban cuestión de diciendo que imagen. Enrique anda buscando compañeros de viaje para acompañarlo. Pues estaría padrísimo, la verdad. Yo me apunto, ¿ustedes? Sí, cómo no. Pero yo me quedo a la de San Fermín. No, pues ya se le hizo tarde, no se nos subas al avión hoy para que llegue. Bueno, ya estaremos platicando de eso y mucho más. Gracias, Toño, gracias, don Anselmo. Información internacional y arrancamos, Quique. 6 de la mañana con 38 minutos, vamos a la pausa, pero más adelante, autoridades de Morelos detienen. Ayer en el Estado de México, una intensa lluvia en Jalapa, Veracruz. Las lluvias de las últimas horas provocaron... La jefa de gobierno negó haberse referido a los trabajadores. Llevamos muchos meses, tal vez años, en este espacio hablando sobre el fentanilo, el aumento en su consumo, los daños que tiene y el problema que significa en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Bueno, en el Senado alertaron ayer por el incremento de consumo de drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo. Mira, tan solo en un año, entre el 2020 y el 2021, aquí en nuestro país se registraron 464 sobredosis por esta sustancia. Y esta historia, un niño de 12 años fue asesinado por su padre. En los primeros 6 meses del año, lo hablamos una y otra vez, se registraron más de 1,000 desapariciones de mujeres, de niñas, de niños o de adolescentes en todo el país. En algunos casos, las víctimas regresan a casa por un tiempo, pero después vuelven a desaparecer. 6 de la mañana con 56 minutos, menos de un minuto, y volvemos de la pausa. Increíble, pero cierto, 40 segunditos duró esta pausa. 40 segundos y que se cuide el Barça. Ay, que se cuide el Barça, dice este señor. ¿Cómo lo ven? Gracias, Toño. Gracias, Anselmo. En unos minutitos ha sido asegurado. Gracias, Vivi. Sigue el proceso contra Jesús N., acusado del feminicidio de su esposa, la cantante Irma Lidia Gamboa. La investigación señala que se negó, en cuanto lo detuvieron ahí en el Suntory, se negó a que la Fiscalía de Feminicidios de Ciudad de México le realizara la prueba de rodizonato de sodio, que sirve para determinar si disparó un arma de fuego o no, la cual sería fundamental e indispensable para este procedimiento. Hace algunos días le confirmamos muchas cosas que se habían dicho alrededor del matrimonio de Irma Lidia y Jesús N. por medio de esta denuncia que Irma Lidia presentó en diciembre del año pasado por violencia, misma que está en poder de Despierta, misma que fue conseguida por Antonio Nieto. En esta hay información sumamente reveladora porque Irma Lidia asegura que no solo había sido víctima de esa agresión, la que denuncia en diciembre del año pasado, sino que constantemente su entonces pareja la amedrentaba, la amenazaba y la golpeaba. Y hay una parte que me parece fundamental leerle. No había denunciado en ninguna ocasión, ya que mi esposo Jesús Hernández Alcocer, el cual es abogado, me decía que no me iban a hacer caso, ya que es una persona muy poderosa, con muchos contactos e incluso tiene amistad con jueces y magistrados. Por eso es que sucedió esto, porque este hombre creyó que podía asesinar en un restaurante, enfrente de gente, a su esposa, y no le iba a pasar nada.
Han pasado ya 3 semanas desde el asesinato de los 2 padres jesuitas allá en la Sierra Tarahumara. Y esto, digamos, empezó un confrontamiento entre el presidente de la República y la Iglesia, particularmente católica. Es miércoles de análisis y está con nosotros, como siempre, René del Cando, de esta confrontación entre el presidente de la República y la Iglesia sobre todo católica, porque evidentemente lo más importante en las últimas décadas, pero también el costo político que puede tener un pleito entre el gobierno y la Iglesia, ¿no? Así es. Después de las denuncias en redes sociales que le presentamos ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y de la Fiscalía Capitalina. 7:30, el resumen, Vivi. Gracias, Vivi, Capitán Archie. ¿Cómo? Gracias, Quique. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Pausa. Volvemos. Ya casi vas al aire, Pau. ¿De qué va el programa hoy? Buenos días. Antes de continuar, al inicio de este espacio le informamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social, que valía la pena hacerle saber. Bueno, como le informamos ayer, el presidente firmó la iniciativa de ley que enviará al Congreso para eliminar el horario de verano vigente desde hace 22 años, porque dice ha provocado más afectaciones a la salud que ahorros de energía o recursos. El secretario de Salud, como también le adelanté desde ayer, Jorge Alcocer, detalló que desequilibra el reloj biológico y puede causar problemas tanto físicos como mentales. Entre los efectos están infartos, según las palabras del secretario de Salud, somnolencia, irritabilidad, fatiga, problemas de concentración y de memoria, trastornos digestivos como la disminución del apetito durante el día y aumento del hambre en la noche, trastornos hormonales, depresión, incluso ideas suicidas. Y que por el contrario, el horario de invierno, es decir, el horario real, el que se quedaría, mejora el rendimiento intelectual, repito e insisto, según las palabras del secretario de Salud. Disminuye el riesgo de enfermedades del corazón y evita la obesidad, el insomnio y la depresión. Según lo dicho en la mañanera ayer, se estima que las personas adultas necesitan de 3 a 7 días para adaptarse al cambio de horario, pero la niñez requiere más tiempo. El reloj de Dios. Entonces, recordamos qué cambio de horario o qué países tienen cambio de horario de verano. En América, bueno, México lo tenía, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Chile y Cuba. En Europa, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Portugal, España, Francia, Suiza, Bulgaria, Grecia, Montenegro, Noruega, Finlandia, Suecia, Polonia, República Checa y Países Bajos. En otros continentes destacan Irán, Siria, Jordania, Australia y Nueva Zelanda. Y estos son algunos países que nunca lo han usado: Venezuela, las Guayanas, la Guyana Francesa, Surinam, Afganistán, Filipinas, Indonesia o Nepal. Esto es espectacular, pero vale la pena hablar de qué es el CERN, el centro de investigación más importante del mundo, considerado el corazón de la investigación de física de partículas. Está entre la frontera de Suiza con Francia. Ahí en él trabajan alrededor de 12,000 científicos de más de 70 países, de los cuales 21 ponen el dinero para financiar diversas investigaciones para conocer a fondo, pues, básicamente cómo funciona el universo y principalmente el origen de este. Ahí entra el Gran Colisionador de los Hadrones, uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la historia de la humanidad, en marcha desde septiembre del 2008. Se trata de un anillo de 27 kilómetros de diámetro, compuesto por imanes superconductores y una serie de estructuras aceleradoras que impulsan la energía de las partículas a una velocidad muy, pero muy cercana a la velocidad de la luz. Dentro del acelerador, 2 haces de partículas viajan a lo largo de esos 27 kilómetros antes de chocar. Así se busca estudiar a la materia y a las fuerzas que inciden sobre ella y entonces descubrir las leyes fundamentales que gobiernan la naturaleza. Le digo, es algo espectacular. El Gran Colisionador de Hadrones fue concebido para explorar lo que sucedió después del Big Bang y entender qué permitió que la materia resistiera para formar los inicios del universo hace 3.800 millones de años. Tal vez su descubrimiento más importante ha sido el bosón de Higgs. Seguramente ha oído hablar de esto, uno de los mayores logros de la física moderna. Es la partícula que ayuda a que todas las demás tengan masa como la pieza fundamental para poder ensamblar a las otras. Por eso se le ha llamado la partícula de Dios. Buenos días otra vez. Sí. No, o por el resto de la década. Y ustedes están invitados que diga porque... Bueno, ella ya se fue. Vemos. Hay comida, hay comida. Venga. A ver, ¿Dirección? rusos. Qué susto anoche en el concierto de Santana, Capitán Archie. ¿Ya supo, Capitán Archie, que pase lo que pase, usted paga una comida? Exacto. Gracias, Capitán Vivi, el resumen.